Escúchalo. Creo que nunca hemos necesitado hombres y mujeres que se escondan en el secreto de Dios. Es allí donde Dios revela, donde Dios habla, donde Dios trata con tu vida. Es allí donde Dios te entregará el mensaje que debes de predicar en un púlpito, el consejo que debes de darle a ese joven, a esa dama, ese caballero, a esa pareja, a esa familia. Es en el secreto de Dios. Lamentablemente hoy tenemos hombres más preparados, con mayor conocimiento, pero con menos tiempo en el secreto de Dios. Ya son pocos los hombres que consultan a Dios para predicar un mensaje, para traer un estudio bíblico, para dar una consejería. ¿Cómo se necesitan? Es urgente que Dios levante hombres y mujeres que se escondan en el secreto de Dios y no salgan hasta que Dios les revele su palabra, hasta que Dios les hable, hasta que Dios te diga lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer, donde Dios te dará las directrices, la palabra revelada, la palabra del momento, el rema de Dios que tanto está necesitando la iglesia y la humanidad de nuestros días. Por eso es que hoy los ministros son menos efectivos, porque están usando recursos humanos, están usando la psicología, estrategias seculares. Hermanito de mi alma, que nunca se te olvide que aquí el que te tiene que dar el mensaje es Dios. La sabiduría que tú tienes que tener es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y serás más efectivo cuando te pares en un púlpito, cuando estés frente a un micrófono. Por eso es que muchas veces, hermanos, en lugar de edificar la iglesia, tenemos una iglesia moribunda, apagada, insípida, sin vida espiritual. Una iglesia que no sabe cuál es el rumbo que tiene que tomar. Porque no hay revelación, no hay palabra revelada. Necesitamos con urgencia meternos en el secreto de Dios, donde Dios tratará con tu vida de una manera sobrenatural. Si no cometeremos grandes errores, nos equivocaremos. A veces queremos hacer tanto que no nos queda tiempo de calidad para pasar a solas con Dios. Por eso hay una crisis espiritual, una crisis ministerial, porque es de carácter urgente que los verdaderos siervos de Dios volvamos a la senda antigua, donde los hombres oraban hasta que Dios les hablaba. No salían de sus habitaciones, de sus cuartos, de su recámara secreta, hasta que Dios les daba directrices claras y precisas. Todo descuido trae consecuencias, trae crisis espiritual, moral y en todos los sentidos. Hoy estamos viendo nuestras familias siendo destruidas por el enemigo.
nuestras iglesias apagadas, nuestros templos vacíos, porque nadie quiere oír a un predicador apagado. Nadie quiere oír a un predicador sin la unción y la gracia de Dios en su vida. Nadie. La gente ya se aburrió, se cansó de ver los púlpitos apagados, de dar discursos sin sentido, sin vida espiritual, sin algo que te sacuda la conciencia, que te despierte, que te quite el deseo de pecar, el deseo de ofender a Dios, que te quite el deseo de los placeres de la carne, de la vanagloria de la vida, que mueras para el mundo, para el pecado y para todo lo que ofende a Dios, y vivas para el Dios de la gloria, una vida radiante, llena de poder, de autoridad, de gracia. Quiero invitarte a que abras las Escrituras en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 23. Del verso 9 en adelante, porque hay una denuncia de los falsos profetas. Y yo te voy a leer aquí algo tan poderoso que a mí personalmente me ha conmovido. Porque todo lo que está pasando hoy en el mundo, falsos predicadores, falsos profetas, la iglesia mundanalizándose, la iglesia tomando un rumbo liberal descontrolado, donde usted no ve a Dios, no ve el temor de Dios por ningún lado. Y por otro lado, el extremismo religioso, donde no hay misericordia, no hay amor, no hay perdón. Y nadie se conmueve con estas cosas. Lo estamos viendo con tanta liviandad y de una manera tan natural que lo estamos aceptando como si fuera algo normal, como si fuera algo agradable ante los ojos de Dios, cuando deberíamos de estar llorando amargamente por la condición espiritual de la iglesia y del ministerio delante de la presencia de Dios. Ojalá hoy aprendamos un poquito de Jeremías. Escuche lo que dice la palabra. Jeremías 23, verso 9. A causa de los profetas, mi corazón. Estas son palabras del profeta Jeremías. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. ¿Dónde están esos hombres que sientan quebranto, que sientan dolor, angustia por lo que está pasando en la iglesia de Cristo? ¿Dónde están esos hombres que se encierran a llorar amargamente, a pedir misericordia y a pedirle a Dios que se fije en estos momentos que estamos viviendo, a pedirle a Dios que intervenga? ¿O nos estamos simplemente acomodando al sistema? Nunca te acomodes. Dios te llamó para ser una atalaya de Dios. Dios te llamó para ser un profeta de Dios verdadero.
Dios te llamó para que predicara su palabra sin quitarle ni agregarle. Siervo de Dios que estás parado en un púlpito. Dios te llamó para que despertara la conciencia de los hombres que están dormidos. Dios te llamó para que despertaras un avivamiento en la iglesia que Él te llamó a pastorear. Nunca te acuestes con indiferencia cuando mires que tu iglesia se está cayendo a pedazos y que nadie está buscando la presencia de Dios y que el pecado está penetrando la iglesia. Por eso necesitamos con urgencia hombres que se metan en el secreto de Dios. ¿Cómo hace falta hombres de calidad como Jeremías? A causa de los profetas mi corazón estaba quebrantado dentro de mí. Hoy nadie se quebranta. Hoy nadie llora por la iglesia. Hoy nadie llora para que los ministerios vuelvan a tener esa unción, ese poder que en otros tiempos nosotros mirábamos, donde se movían los dones del Espíritu, donde el hombre que predicaba bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Y era una palabra de poder, una palabra que sacudía la conciencia de los seres humanos. El pecador deseaba nunca más volver a pecar. Se arrepentía y se apartaba de su maldad. La gente entraba a las iglesias y cambiaban de vida. El adúltero dejaba el adulterio. El borracho dejaba la bebida. El drogadicto dejaba la droga. El homosexual se apartaba de su pecado. La lesbiana cambiaba de vida también. El ladrón dejaba de robar. Dios hacía maravillas y prodigios. ¿Y dónde están esos hombres hoy? ¿Qué es lo que vemos hoy? Una iglesia mundanalizada, una iglesia materializada, una iglesia más pendiente de lo terrenal que de lo celestial. A muy pocos les importa la vida espiritual de la vida de los seres humanos, de la iglesia misma de Jesucristo. Porque lo único que nos interesa es el glamour que este mundo nos ofrece, los placeres de la vida. Lo único que buscamos es el éxito material de los miembros de nuestras congregaciones. Que seas el mejor mañana, que tengas éxito en tu empresa, que seas exitoso en tu carrera. ¿Y dónde está su vida espiritual? ¿Cómo está su relación delante de la presencia de Dios? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve la empresa? ¿De qué te sirve ser millonario? ¿De qué te sirve tener fama, tener títulos universitarios? Y todo eso es bueno, pero siempre que Dios sea lo más importante en tu vida, que Dios ocupe el primer lugar. Nunca le quitemos a Dios el lugar que le corresponde. Por eso hoy yo te reto, iglesia bendita del Señor, siervo de Dios que me escuchas, te reto a que te encierres en el secreto de Dios hasta que Dios trate con tu vida. Jeremías estaba viendo cómo se habían levantado los falsos profetas y lo expresa: a causa de los profetas mi corazón estaba quebrantado dentro de mí. ¿Dónde están esos hombres quebrantados delante de Dios por la maldad que están viendo? ¿Dónde están esos hombres quebrantados al ver que sus altares están apagados, que las iglesias están apagadas, que la iglesia está moribunda? ¿Dónde están esos hombres que sienten un quebranto genuino y verdadero en sus corazones? Oh, mi alma te alaba, Jesús. Oiga cómo se sentía Jeremías. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Oh Dios mío, yo leo este libro bendito, esta palabra,
Y yo lloro amargamente porque cuando leo la Biblia y veo cómo vive la gente, me doy cuenta que la gente está viviendo de espaldas a Dios. La gente ha dejado a Dios. Las iglesias han sacado a Dios de sus templos. Lo que estamos viendo es una crisis alarmante. Jeremías se sentía como un ebrio. Y dice aquí la palabra: todos mis huesos tiemblan. Aleluya. Como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino. ¿Por qué se sentía Jeremías así? Delante de Jehová, dijo, y delante de sus palabras. Hermano, poco a poco hemos ido aceptando el adulterio como normal dentro de la iglesia, la fornicación como algo normal, el liberalismo como algo normal, que el mundo se meta a las congregaciones y nuestros hermanos no tengan ni una mínima chispa de testimonio de que Cristo los ha cambiado, que han nacido de nuevo. Pero nada nos sorprende, nada nos conmueve, nada nos sacude por dentro. ¿O será que ya tenemos la conciencia cauterizada? ¿O será que nosotros también estamos en la misma condición que los demás? ¿O será que ya empezamos a ver el libro de Dios como un libro cualquiera? Como una palabra cualquiera. Yo te vengo a decir hoy, esta palabra sigue siendo bendita palabra de Dios. Hay que temblar, como dice el profeta Isaías, donde Dios le dice: pero miraré a aquel que es humilde de espíritu, pero que tiembla mi palabra. ¿Dónde están los hombres que tiemblan a la palabra de Dios? Porque un día estaremos delante de la presencia de Dios. Un día le daremos cuenta a Dios. Y toda tu arrogancia, toda tu prepotencia, toda tu altivez de espíritu, toda esa soberbia que llevas dentro y que no te permite reconocer tu condición espiritual, un día estarás delante de la presencia de Dios. Y por eso hoy yo te tengo que hablar esta palabra sin quitarle ni agregarle. La iglesia necesita con urgencia meterse en el secreto de Dios y buscar a Dios hasta que Dios nos haga despertar nuevamente de nuestro letargo espiritual, de nuestra indiferencia, de nuestra apatía, de nuestra frialdad. Siento dolor en mi corazón. Oh, bendito su nombre. Y yo pregunto en este día: ¿dónde están esos profetas hoy? ¿Dónde están esos predicadores? ¿Dónde están esos pastores? Esos evangelistas que no van pendiente de la ofrenda, sino de la palabra que le tienen que llevar a ese pueblo. Deja que Dios te bendiga, pero no andes como un limosnero detrás de la ofrenda. No. Al hombre que Dios llama, Dios lo respalda, Dios lo bendice, Dios le provee. Jamás aguantarás hambre si tú le eres fiel a Dios verdaderamente. Y nunca tendrás que andar como un limosnero. Deja de vivir pendiente de la ofrenda, vive más pendiente del cielo. Cuida de lo de Dios y Dios cuidará de lo tuyo. Preocúpate de las cosas de Dios. Y Dios siempre cuidará que todo te salga bien. ¿Qué momentos estamos viviendo? Dice la Biblia, verso 10, porque la tierra está llena de adúltero. Oiga lo que dice Jeremías, porque la tierra está llena de adúlteros. ¿No es así que está hoy nuestro mundo? ¿No es así que está la tierra en estos tiempos?
¿No es así que están nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras iglesias? Lamentablemente, hasta en los púlpitos hoy tenemos adúlteros. Tenemos adúlteros predicando, adúlteros pastoreando, adúlteros cantando, adúlteros tocando en las iglesias, adúlteros que son líderes de nuestra iglesia. Pero nadie se conmueve. Lo estamos aceptando. Y Dios en el cielo esperando el día en que nos llamará a cuenta, el día que estaremos delante de su presencia, el día que tendremos que estar frente a Dios y Dios nos diga en la cara: escrito estaba, ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Pastor, pero usted no tiene misericordia. Sí. ¿Qué le voy a decir a cualquier persona que esté en adulterio? Apártate del adulterio, porque en adulterio no te vas a salvar. Por favor, arregla tu vida delante de la presencia de Dios antes de que te mueras. Deje ese pecado. Ese es uno de los pecados más viles y más destructivos y más satánicos y más diabólicos que pueden pasarle a un ser humano. Eso no es un pecadito sencillo. Ese es un pecado que no solamente te destruye al que lo comete, sino que destruye a la gente que los rodea, destruye hijos, destruye esposas, esposos, destruye familias, destruye iglesias. Ten cuidado, ten cuidado. Por eso es que Jeremías lo dice aquí en este verso: todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio. Jeremías miraba la condición de la gente y Jeremías temblaba. ¿Por qué hoy no temblamos? ¿Por qué hoy estamos viendo el pecado y no temblamos? ¿Por qué no nos conmovemos dentro de nosotros? ¿Por qué simplemente le decimos a la gente: no, hermanito, Dios es bueno, Dios es misericordioso? No, te lo digo delante de la presencia de Dios: ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Y masuita liba calla, kia manso kia. Y digo esto, mire hermano, porque lo siento de parte de Dios. Siento la presencia de Dios mientras lo digo, porque siento que Dios le estará hablando a muchos de ustedes, porque les está dando la última oportunidad. Les está dando una oportunidad que quizás nunca la volverán a tener. No te mueras en pecado, escúchame. Siento angustia en mi alma. Aleluya. Santo. No te dejes engañar. No te dejes engañar. El diablo está engañando a la humanidad, está engañando a la iglesia, está engañando a los seres humanos. Les está haciendo ver que el pecado es simplemente, aleluya, lo podemos cometer y Dios es bueno, Dios nos va a limpiar. Sí, yo creo que Dios perdona, yo creo que Dios es misericordioso, pero Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten y se apartan del pecado. No que sigas viviendo en el adulterio, no que sigas viviendo en la borrachera, no que sigas viviendo en tu fornicación. No, si le fallaste a Dios, pídele perdón a Dios. Si cometiste adulterio, arrepiéntete delante de la presencia de Dios, pero no continúes en ese estilo de vida. No, por favor, no cambies, no tuerzas las escrituras para tratar de calmar tu conciencia y de tratar de cambiar lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es la verdad y eso no se cambia. Esto no se negocia. Dios no tiene dos bocas, Dios tiene una sola boca. Y lo que salió de la boca de Dios es fiel y verdadero. La Biblia dice que Él tiene un cinto en sus lomos y dice el fiel y verdadero. Te pueden fallar los hombres, las mujeres. Por eso es que yo digo en este día, necesitamos hombres metidos en el secreto de Dios. Por eso es que el pecado se está moviendo en nuestras congregaciones. Porque necesitamos con urgencia estar en el secreto de Dios. En el secreto de Dios.
Jeremías dice, porque la tierra está llena de adúlteros. Qué triste es cuando nosotros nos vamos alejando de Dios, cuando ya abandonamos la búsqueda, la entrega, la consagración. Jeremías decía, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Escúchalo. Cuando el pecado toma el control de nuestras vidas, de nuestras iglesias, lo que viene es maldición de parte de Dios, no bendición. No te dejes engañar. Es maldición. Y eso no te va a dar bendición, no. Aunque crezca la iglesia, aunque tengas 1,000, 2,000, 3,000, 20,000 personas, eso no es bendición. Bendición es tener, aunque sea pocos, pero todos viviendo en santidad y llenos del Espíritu Santo y viviendo la palabra. Eso es bendición. Son mejor 100 llenos del Espíritu Santo y viviendo en santidad que 1,000 muertos espiritualmente y viviendo en pecado. Grábate eso en el corazón, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Abre los ojos, mira el camino que estás llevando. Mira el estilo de vida que estás viviendo. Sé sabio, oye la voz de Dios. Ve y entra en el secreto de Dios. Y no salgas hasta que Dios trate contigo, hasta que Dios te hable. Hasta que Dios te revele su palabra, te revele su voluntad. Hasta que Él haga un cambio radical en tu vida. Ya no vivas una vida religiosa. No, vive una experiencia genuina y verdadera con Dios. Y dice el profeta, la carrera de ellos fue mala. Porque la gente, aleluya, va en la vida haciendo lo que le da la gana. Y aparentemente tienen éxito. Porque todo está prosperando, el negocio prospera, el trabajo le están dando aumento, tiene buena salud, todo le va de maravilla. Pero si tu carrera es mala delante de la presencia de Dios, la maldición viene detrás. Y todo eso que te está llenando el corazón y que todo se ve positivo, un día te sacará lágrimas amargas. No hay nada más glorioso en la vida que tener la bendición de Dios, sea poco, sea mucho. Siempre procura que lo que tengas tenga la gracia de Dios, la bendición de Dios sobre ti. Mira, la bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo poco con Dios se multiplica, abunda, alcanza para todo. Pero lo mucho que da el diablo sin Dios no alcanza para nada, para nada. Hagas lo que hagas. Tienes un buen sueldo y no te alcanza ni para pagar el seguro del carro. Pero cuando tienes a Dios, todo alcanza. Y dice el profeta Jeremías aquí, por tanto, escúchelo, verso 10 del capítulo 23 de Jeremías. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Ha llegado el momento que hay que decirlo, como el profeta Jeremías. Ya llegó el tiempo que hay que decir las cosas como las dice Dios.
como quiere Dios que se diga. Y no voy a faltarle el respeto a nadie. Quiero predicar esta palabra con amor. Quiero predicarla con reverencia. Quiero predicarla con temor y temblor delante de la presencia de Dios. Aquí lo dice la palabra porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, dijo el profeta Jeremías. Eran viles pecadores. Era gente sin temor de Dios. Era gente que no le importaba, exactamente como nuestros días. A la gente no le importa la salvación de las personas. No le importan las almas. Lo que les importa es el dinero. Lo que les importa es el placer, el aplauso, la fama, el crecimiento. Ver 20,000 personas en la iglesia, aunque todos están perdidos. ¿Dónde están esos hombres que hoy se comprometen con Dios? Y aquí el profeta Jeremías dice: por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque uno entiende que la impiedad, el pecado se comete afuera. Se comete en la discoteca, en la barra, en el mundo de pecado. Amén. En aquella gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios. Pero que esto ya se esté cometiendo en la casa de Dios, eso no debe de ser tolerado. Los hombres deberían de estar temblando. Pero lamentablemente, querido hermano, hoy tengo que decirlo. Como lo dijo el profeta Jeremías: aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Óigame bien lo que está diciendo la palabra. Esto no es el pastor, esto no es el predicador, esto no es lo que yo pienso, lo que usted piense. No, es el Dios del cielo que está viendo. Y dice que él halló aún la maldad dentro de su propia casa. Dice Jehová, no el profeta Jeremías, dice Jehová. Ese mismo Dios del que hablaba Jeremías, Isaías, del que hablaba Pablo, es el mismo Dios de la iglesia del siglo XXI. Y Él está viendo la maldad dentro de su casa en estos últimos días. Y la maldición viene, y el castigo vendrá, el dolor vendrá. Por eso te hago un llamado: escóndete, enciérrate en el secreto de Dios y empecemos a buscar a Dios. Hagamos santa convocación. Llamemos al pueblo a la santificación, a la consagración, a la búsqueda, a la oración verdadera, a llorar delante de la presencia de Dios, a quebrantarnos, a humillarnos. No nos hagamos de la vista gorda, como dicen. No ignoremos lo que está pasando. Deja que Dios trate contigo hoy. Dios nos está llamando, porque Dios en este momento está encontrando la maldad aún dentro de su casa. Qué lamentable, qué doloroso. Santo, aleluya. Oiga lo que dice el profeta Jeremías aquí. Verso 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Porque así es, hermano, cuando uno se desvía de las cosas de Dios, uno pierde el rumbo de la vida. Uno empieza a hacer cosas que no las haría en una mente llena del Espíritu Santo, en una mente que sea la mente de Cristo, en un verdadero siervo de Dios, en alguien que tenga la unción y la gracia y que esté lleno de la gloria de Dios en su vida. Jamás cometería los errores que se están cometiendo hoy. En los profetas de Samaria había desatino, desorientación total. Porque cuando Dios no es el que guía tu vida, vas a cometer gravísimos errores en la vida. Y vas a empezar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y dice aquí el profeta Jeremías: profetizan en nombre de Baal. Oiga eso. Oiga eso, por favor. ¿Usted sabía que en estos días aún hay evangélicos que consultan la brujería?
Una vez vino un hombre a mi casa y me dijo: fulana estuvo en un centro de brujería. Yo la llevé evangélica. Y que yo los conocía. Y que Dios me había revelado algo de esas personas. Tal como me lo dijo aquel hombre. Yo no le había dicho a él lo que yo había visto. Pero yo había visto a aquella persona en un sueño, vestida de negro, con una capucha de lo que usan los brujos. Así como visten en los días de Halloween. Y yo vi a esa persona y yo veo una nube gris que le envolvía su rostro. Y yo le dije a esa persona cuando yo estaba soñando eso, porque empecé a oír una voz del cielo y miraba que del cielo salían como relámpagos y una voz fuerte que me decía: dile por qué se convirtió al satanismo. Pregúntale por qué se convirtió al satanismo. Después de que Dios me muestra eso, viene una persona a mi casa y me dice: pastor, vengo a decirle, me dijo, que fulana de tal, yo la llevé. Y oiga eso, hermano, Dios es tremendo, ¿sabe? Bendito sea el nombre de Dios. Yo la llevé, me dijo, a un centro de brujería a consultar a los brujos. Y Dios me lo había mostrado antes a mí. Yo me estremecí, como dice aquí el profeta Jeremías. Temblaron mis huesos. Temblaron. Yo dije: Dios eterno, pero ¿a dónde estamos hoy? Amados hermanos, dice aquí el profeta: en los profetas de Samaria he visto desatino, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Por eso es que yo estoy retando hoy a la iglesia, a los hombres de Dios. Entremos en el secreto de Dios. La iglesia lo necesita. La humanidad lo necesita. Necesitamos volver a encender los altares con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos despertar esa iglesia dormida, muerta, que está en nuestras sillas, bancas de la iglesia. Lo necesitamos con urgencia. Pero cuando no hay dirección de Dios, hay desatino. Y empezamos a hacer cosas abominables delante de los ojos de Dios. Yo pregunto: ¿cómo se metió el liberalismo a esas iglesias que en otro tiempo eran iglesias dignas de imitar? Eran iglesias ejemplares, iglesias donde se movía el Espíritu Santo, iglesias donde habían milagros, donde habían liberaciones, donde los demonios entraban al templo y salían fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Las personas entraban atadas, endemoniadas, y adentro del templo habían hombres y mujeres, ancianas, ancianos, llenos del poder del Espíritu Santo, y con la autoridad que solamente da Dios, reprendían las fuerzas del mal, y esas personas eran libres por el poder de Dios. Yo me pregunto: ¿dónde están esas iglesias hoy? ¿Dónde? ¿Dónde están esas iglesias donde la prostituta entraba al templo con ropas indecorosas, con minifaldas, con ropas apretadas, con pantalones bien pintadas, pero cuando entraba a la iglesia y el poder del Espíritu Santo de Dios venía sobre esa vida, esa persona, sin que nadie se lo dijera, empezaba a decir: yo no puedo vivir así, no puedo vestir de esta manera, no puedo, porque sentía que a Dios no le agradaba. Porque eso hoy no pasa dentro de nuestras iglesias, porque lamentablemente los que tenemos hoy son profetas igual a los que tenía Samaria, que están profetizando en nombre de Baal, están desorientados. Amanso Kialaya. No están predicando palabra de Dios, no están hablando la verdad eterna de este libro sagrado. Se les olvidó que Dios es santo y que la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No hay pastor, ni teólogo, ni doctor de la palabra que pueda cambiar lo que dice ese texto de la Biblia. Dios es santo hoy. Fue santo en el pasado y será santo por la eternidad. Eso no se cambia. No se negocia, eso no se vende. Bendito sea el nombre de Dios. Sé responsable.
Acepta que te has desviado. Acepta que has descarrilado la iglesia. La iglesia no se moderniza. La iglesia se le lleva la santidad. A la iglesia no se le va a hacer, no se le tiene que hacer que se parezca al mundo. No. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Es un compromiso enorme el que tenemos delante de Dios. Ser luz en medio de las tinieblas. De modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué esto no se enseña? ¿Por qué no se predica? Porque necesitamos que los hombres de Dios se metan en el secreto de Dios, donde Dios revela su palabra, donde Dios destapa lo que está escondido. Por eso es que hay tanto pecado oculto en nuestras iglesias, porque no hay revelación de Dios, no hay rema de Dios, no hay palabra de Dios, no hay mensaje que venga del cielo y que nos confronte. Recuerdo hace muchos años, hace como algunos 34 años, yo estaba en el templo y esa noche mi pastor había invitado a un auténtico siervo de Dios a predicar. Oh, cómo Dios usaba a aquel hombre, un anciano, pero bajo la cobertura de la gloria de Dios. Se paró en el púlpito y dijo: aquí hay un hombre que ha traído un cuchillo. Nadie se lo había dicho. Y nunca me olvido cuando aquel joven se levantó de la silla y pasó al altar, llorando amargamente, y entregó aquel cuchillo. ¿Dónde están esas iglesias hoy? ¿Dónde están esos hombres de Dios? ¿Dónde están los hombres que entrarán en el secreto de Dios hasta que Dios revele lo que está escondido en la iglesia? La iglesia está viviendo la peor crisis espiritual y no hay quien la pueda despertar. La iglesia está viviendo los momentos más críticos en su relación con su Creador. La iglesia está viviendo de espaldas a Dios. El pecado lo hemos aceptado y se lo repito. Los adulterios se han vuelto el pan de cada día en las iglesias. O sea, ya no vamos a poder predicar contra el adulterio, porque el que está pastoreando ya lleva 2, 3 matrimonios. El que está predicando igual. El que está en adulterio tiene que apartarse del pecado si quiere salvarse. Pero ahora es todo lo contrario. Reconcíliate, pero sigue en adulterio. O sea, no se apartó del adulterio. Sigue en el adulterio. No es así, hermano. No es así. ¿O queremos cambiar esta palabra? Queremos volvernos más sabios que Dios, más buenos que Dios, más misericordiosos que Dios. No, yo no puedo ser más bueno que Dios. Hay que llamar pecado a lo que Dios llama pecado, y hay que llamar bueno a lo que Dios llama bueno. Eso no se puede cambiar. Por eso el profeta Jeremías dice: en los profetas de Samaria he visto el desatino, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. Por eso es que hoy muchos están haciendo errar la iglesia de Jesucristo. Tienen un desatino. Están hablando en nombre no sé de quién, pero no en el nombre del Dios de la palabra. La Biblia la están pisoteando. No, por favor. Hoy te digo como le dijo el profeta Natán a David: ¿por qué tuviste en poco esta palabra? Corrige tu vida, reconoce tu condición y deja que Dios trate contigo. Y luego dice el profeta Jeremías en el verso 14: en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Porque es que qué bendita palabra esta. Mire cómo le llama: torpezas. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy nosotros en nuestros púlpitos? Hablar torpezas, chistes,
cuando la gente se esté yendo al infierno, entreteniendo a la gente, haciéndola reír. Convertimos el púlpito en un centro de atracción nada más, de comedia, donde la gente se tiene que sentir bien, relajada. No, mi hermano. El día que tú prediques la palabra, el que esté incómodo se va a sentir muy incómodo y va a querer volverse a Dios. Entonces tú estás haciendo las cosas bien. Pero si nadie se incomoda, averigua si lo que estás predicando realmente está tocando el corazón de esa persona que anda mal delante de Dios. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios. Oiga, los profetas. Y como Dios no tiene niños preferidos, Dios no tiene niños intocables. Si el pastor se equivocó, al pastor le va a hablar. Si el profeta se equivocó, al profeta le va a hablar. Si el evangelista se desvió y anda por otro camino, a ese evangelista lo va a sentar. Dios no tiene niños preferidos. No te equivoques. No cometas ese error. Cometían adulterio, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Oiga lo que dice la palabra. Qué tremendo es lo que dice aquí. Oiga lo que dice aquí, hermano. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Porque el que anda mal jamás te hablará de la santidad. Jamás te predicará contra el pecado. Porque él lo que quiere es que tú te sientas bien. Porque él anda mal. Nadie que anda mal te va a hablar de la santidad de Dios. Nadie. Nadie te va a predicar de la palabra. Porque no puede. Porque él anda mal. Ella anda mal. Y por eso dice aquí, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese. No les convenía que se convirtieran. Por eso es que usted va a ver, ¿qué es lo que predican muchos hoy? Prosperidad, de negocios, de empresas, de dinero, materialismo. Todo es materialismo. Los cultos solo son los domingos, que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. Solo el domingo. La iglesia está cerrada. Porque el hombre tiene su empresa y la empresa es más importante que los cultos en la iglesia. Primero es el negocio, después la iglesia. El domingo vamos a la iglesia. Y no les conviene decirles que Dios quiere que el primer lugar. No les conviene. Porque el diezmo es muy grande. Las ofrendas son muy fuertes. Muy grandes. Eso hace vivir una vida placentera, una vida de glamour. No, mi hermano. Necesitamos ir al secreto de Dios. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Voy a ir concluyendo en un momento. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Qué maravilloso es. ¿Escuchó eso? Están profetizando de su corazón, pero no están hablando de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Oiga lo que le decían a los que tenían a Dios irritado. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Exactamente. Mire, hermano, aquí en estos pasajes está describiendo la condición espiritual de la iglesia de nuestros días.
la está describiendo, la está desnudando la palabra de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Óigame, por favor. Jehová dijo paz. No es eso lo que se predica hoy. Dios te da bendición. Dios te dice ahora, así dicen los profetas de hoy: te veo en carro nuevo, te veo en tu avión privado, te veo levantando empresas. Así son ahora. A los que están irritando a Dios, a los que están viviendo de espaldas a Dios, a los que están en adulterio, fornicación, en pleitos, en envidias, en chisme, en contienda. ¿Sabe qué le están diciendo? Dios te quiere bendecir. Paz, todo está bien. Qué lamentable, qué triste, qué doloroso. ¿Y sabe qué le decían? No vendrá mal sobre vosotros. Entonces la gente nunca se aparta del pecado, porque no va a haber mal. Dios está en el cielo, nosotros aquí abajo gozando la vida y el pecado. Aquí viene Dios y le dice: ¿por qué? ¿Por qué decían esas cosas? Hace una pregunta. Dios, ¿quién le dijo? Estuvo en mi secreto. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Ahí es donde viene la palabra. ¿Quién? Preguntó Dios. Oye, en otras palabras, les está diciendo: ¿quién te mandó a ti a profetizar eso? ¿Quién te mandó a ti a predicar eso que estás predicando? Si tú nunca has estado en mi secreto. ¡Qué tremendo! ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién? Dios miraba a todos aquellos falsos profetas. Ninguno de ellos había estado en el secreto de Dios. Mira los predicadores de hoy. Ni 5 minutos oran. Predican por conocimiento. Son motivadores, no predicadores del evangelio. Porque Dios se sigue preguntando hoy: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Cuántas horas pasaste en oración, en ayuno, en búsqueda, en humillación, en quebranto, en lágrimas, como estaba el profeta Jeremías? Y nos subimos a los púlpitos a hablar mensajes de motivación cuando la gente se está yendo al infierno en pecado. Ha llegado el momento de despertar. Por eso Dios nos está preguntando hoy: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y yo te invito, entra a ese secreto donde Dios revela su palabra, y ya no sigas por ese camino. Y dice: ¿y quién estuvo atento a la palabra, a su palabra, y la oyó? Como hacen falta hombres que se encierren y le digan a Dios: háblame, háblame. No salgo hasta que me hables. Y concluyo con esto, porque esto lo dice la boca de Dios, su palabra. Jeremías 23, 21 y 22 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Abre los ojos, iglesia. A ese que te está enviando, que te dice que Dios solo mira el corazón, Dios no lo envió. A ese que está tolerando tu pecado, Dios no lo envió. Ese no ha estado en el secreto de Dios. Ese te está profetizando mentira. Dios no les ha hablado, dice aquí. Pero escucha lo que dice la Biblia, verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Por eso, predicador, pastor, evangelista, siervo, sierva de Dios, ve y enciérrate con Dios hasta que Dios te hable.
Aquí dice, esta palabra es para nosotros, los pastores, predicadores, evangelistas, misioneros. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no habrían hecho volver de su mal. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Los auténticos siervos y siervas de Dios son los que están en el secreto de Dios. Porque solamente esos hombres y esas mujeres es que harán hacer volver al pueblo a la santidad y a que se aparten de su pecado. Si tú lo que tienes es un motivador, uno que solo te quiere entretener, uno que solo te habla de prosperidad y que lo único que quiere es tu dinero, creo en que la iglesia debe de ofrendar. Creo que la iglesia debe de diezmar, pero bíblicamente, no por manipulación. No, bíblicamente. Cuando tú lo hagas, hazlo como lo dice la Biblia, sin quitarle ni agregarle. Si la Biblia te dice que diezme, diezma. Si la Biblia te dice que ofrende, ofrenda. Pero no con aquel cuento que te digan, da 1,000, da 500 y Dios te va a dar casa, te va a dar carro. Eso es engaño de Satanás. Eso no es de Dios. Por eso es que necesitamos con urgencia hombres que estén escondidos en el secreto de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo espero que esta palabra sea de muchísima bendición a la iglesia. Compártela. Suscríbete a nuestros canales si no lo has hecho. Si lo vas a hacer en YouTube, Iglesia JRS. Si lo vas a hacer en Facebook, Iglesia JRS. Y si tú me quieres seguir en Instagram, @Pastor David Gutiérrez. Será una grata bendición servirle. Si tú te quieres reconciliar, si tú sientes que tu vida no está bien delante de Dios, estás en pecado, estás viviendo en una forma que a Dios no le agrada, hoy te invito a que te reconcilies, a que le pidas perdón a Dios. Yo sé que algunos de ustedes nunca han oído el mensaje de la palabra y quizás no sepan ni cómo dirigirse a Dios. Déjame ayudarte. Pero tú tienes que ser sincero y ser muy íntegro con tus palabras. Abre el corazón y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me reconcilio contigo. Reconozco que he pecado, que te he ofendido, que he hecho las cosas como a ti no te agradan, Señor. Perdóname. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Me duele en lo más profundo de mi vida haberte ofendido. Séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Amén y amén. Voy a orar por ti y voy a orar por todos aquellos que en este momento quieran también una oración por sanidad, por liberación en el nombre de Jesús. Padre, te presento todas esas almas que en este momento han aceptado y han reconciliado. Límpialas con tu sangre. Santifícalos con tu verdad. En el poderoso nombre de Jesús. Que tu sangre bendita, Padre, quite todo pecado, toda maldad, para la gloria y honra de tu nombre. También te ruego, mi Señor, por esa persona que está hospitalizada con cáncer, con diabetes, con presión alta, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, problemas renales. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano, Señor. Pon tu mano en ese cuerpo afectado. Levántalo por tus llagas en el nombre de Jesús. Levántalo de esa cama, de ese cuarto donde está quebrantado de salud. Desaparezca esa fiebre. Desaparezca ese dolor de migrañas en el nombre de Jesús. Lo declaramos sano para la gloria tuya. Gracias, Señor. Y mira aquel que está oprimido, atado, que sea libre en el nombre de Jesucristo. Reprendo todo poder satánico que tenga atada esa vida. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este ha sido tu servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez.
Esperamos verte en la próxima programación y no olvides siempre estar orando por nosotros. Que Dios te bendiga de una manera muy, pero muy especial.